Anunciado, se encuentran con nosotros dos jóvenes, talentosos analistas políticos, Renzo Ibáñez, Luis Carlos Reategui, a quienes le damos la más cordial bienvenida aquí en Palabra Libre. Muchas gracias por acompañarme y sobre todo analizar este variado menú que ya hemos presentado al inicio de nuestro programa. Sin duda el hecho más importante, Renzo, el día de hoy ha sido la suscripción de un acuerdo de paz entre el Estado colombiano, representado por el presidente Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño, el popular Timochenko de las FARC, en nombre de esta agrupación subversiva, guerrillera de Colombia. Me has escuchado señalar de que esto tiene pues sus matices, tiene además sus vericuetos, no es un acuerdo definitivo, falta todavía el plebiscito. ¿Qué futuro le ves a partir de este acto que ha sido más que todo simbólico el día de hoy y cuya parafernalia sin duda ayuda a los propósitos de Juan Manuel Santos de arreglar la situación a su favor, es decir, para el plebiscito del próximo 2 de octubre? Bueno, muchísimas gracias, César, por la invitación y felicitar al pueblo colombiano que finalmente está llegando a un acuerdo entre ambas partes que han estado en conflicto además por muchos años, 54 años en total. Definitivamente hay muchos escondrijos que hay que ir averiguando en el camino, pero por algo se tiene que empezar. Y definitivamente hay algo que preocupa tanto al lado del gobierno como por el lado de las guerrillas, que es lo que va a suceder este 2 de octubre con este plebiscito que pretende refrendar lo que se ha puesto hoy en marcha a partir de ese acuerdo que muy bien lo has nombrado como simbólico. Pero lo interesante aquí es ver cuál es... ¿Hasta qué punto este acuerdo puede llegar a cosas bastante concretas? Han habido, evidentemente, a lo largo de toda esta negociación, algunos puntos que se han tenido que consensuar, entre ellos los temas de la justicia transicional y, evidentemente, lo que va a pasar con los otros espacios de guerrilla, como por ejemplo el Ejército de Liberación Nacional, que tampoco ha tenido un acuerdo, y qué es lo que va a pasar en el futuro con tanto no solamente con esta guerrilla, sino además con el otro porcentaje que no quiere saber absolutamente nada con este proceso de paz y cuyo portavoz es además Álvaro Uribe, que ha tenido una relevancia en este proceso, ¿no? Que muchos además han visto como algo más personal que como alguien que haya levantado solamente la voz de una representación importante de la población. Es un proceso complejo, pero vamos a ver en el camino qué es lo que sucede. Sin embargo, me parece positivo. Es muy complejo, Luis Carlos. El tema es si hay un soporte institucional público de parte del Estado colombiano como para poder llevar los acuerdos a buen puerto. De eso se trata. Tiene muchos elementos y Renzo creo que lo dice bien. Aquí nos está cerrando un capítulo, lo que más se está haciendo es abrir más bien todo un espacio poco conocido o que poco se puede prever en cuanto a sus efectos y consecuencias. ¿Cómo ves tú esto, la relación de lo que puede ser el Estado con los nuevos actores políticos que van a ser los integrantes de la FARC? Efectivamente, bueno, César, gracias por la invitación. Sí, a todas luces es un acontecimiento histórico, ¿no? Colombia está consiguiendo la paz después de 52 años de guerra. Recordemos pues que esto surge en el 64, ¿no? Pero esto responde a raíz de toda una corriente de guerrilla subversiva cuando Fidel pues logra tomar el poder en Cuba, ¿no? Esto desencadena en América Latina toda una sublevación por parte de grupos que querían tomar el poder y bueno, entonces Colombia se ve sometido desde el año 64 en esto y felizmente está encontrando un camino, está encontrando una suerte de luz. Y también esto va obviamente a tener consecuencias políticas porque uno de los acuerdos en esta firma de paz es que la FARC deje las armas, pero que eso también lleve a una participación política, ¿no? Y eso es lo que se va a tener que ver reflejado este 2 de octubre en el plebiscito, ¿no? En el referéndum que se va a realizar, que ya hay algunas encuestas que dan al sí un 54% y al no un 34%, ¿no? Como bien lo mencionaba Renzo, ahí tenemos a Álvaro Uribe como uno de los defensores del no en ese sentido, pero más se le ve como una postura efectivamente personal que de repente ideológica, ¿no? Pero yo creo que sí se va a llegar a un buen puerto. Colombia, el Estado colombiano está apostando por la paz definitivamente en ese país, ¿no? Está el antecedente, además de la firma de un acuerdo previo con el M-19 hace muchos años. Así es.
Yo tuve y que no le ha ido ocasión de mal en estar, las urnas, y que además. no le ha ido mal en las urnas. Yo estuve presente precisamente a fines de la década de los 80, acompañando al presidente Alan García en una cita en Cartagena por el 20º aniversario de la creación de la Comunidad Andina. Y Navarro Wolf, por ejemplo, que era uno de los más conspicuos guerrilleros Así es. del M-19, se reunió con García, tuvieron una conversación, yo tuve ocasión de escucharlo, y sobre todo la alta visión que tienen estos protagonistas políticos, sean guerrilleros o no, en Colombia, ¿no? Así Porque es. ellos efectivamente cuando se comprometen a algo sí lo tratan de empujar. Incluso Eso hay es lo cosas interesante, ¿no? inverosímiles para nosotros, por lo menos que vivimos en un contexto de tan poca comprensión, porque en el caso colombiano hay políticos conservadores como Leiva que se ponen del lado de la guerrilla, no en términos de sus propósitos, sino más bien a partir de una suerte de traducción de lo que podría ser en términos institucionales. Y una de las cosas que mientras conversaban se me venía a la mente era... este proceso ha durado mucho, pero también tiene algunos vicios interesantes. Hoy en día, evidentemente, la democracia colombiana amplía su espacio para poder integrar un nuevo actor, que en este caso son las FARC, pero comenzó justamente con una gran crítica al sistema de partidos, un sistema bipartidista que parecía ser muy pequeño para lo que necesitaba Colombia en ese momento y que además tenía una serie de agendas, entre ellos el problema de la tierra que tenía Colombia y la falta además de presencia del Estado. Recuerda que es un país inmenso, hoy en día tienen cerca de 50 millones de habitantes y es un gran reto de la democracia. Sin embargo, a partir de ese reto, creo importante que haya una reivindicación, porque no es que el Estado se haya puesto por debajo de las FARC, sino las FARC han tenido que sumarse a lo que nosotros hemos llamado, en todo caso, el sistema democrático, y no este remedio que ha sido, por ejemplo, que le han llamado además democracia, los que están, los súbditos del régimen, por ejemplo, cubano, o el caso venezolano. Los he visto ahí al señor Castro, lo he visto ahí a Nicolás Maduro, pero creo que esto, al final de cuentas, y en los próximos años lo vamos a ver como un cachetadón hacia ellos dos. Aunque no guste, hay que reconocer que efectivamente Hugo Chávez tuvo un papel preponderante en el inicio de estas negociaciones, en la arquitectura, ¿no es cierto?, de la base del diálogo, Claro. Y que además lo comprueban varios hechos, como la del ex embajador de Colombia en el Perú, Pérez Bonilla, que él nos ha contado a varios cuando estuvo acá. Él fue secuestrado 7 años por la FARC, ¿no es cierto? Él estaba y compartía con Ingrid Betancourt encima un mismo tronco de árbol en el cual ambos estaban amarrados. Fueron trasladados a ciegas. Y le agradecía este embajador Pérez Bonilla al señor Hugo Chávez, pese a que tenía una distancia ideológica con él, el hecho de haber intervenido por su propia liberación. Cuando Betancourt y Pérez Bonilla y otras personas salen libres es precisamente por la intervención de Chávez y porque él inicia efectivamente y empuja el proceso de conversaciones. Nuestro presidente ha sido muy criticado, Luis Carlos, por el hecho de que se anticipa a ir a una ceremonia en la que todavía falta la refrendación del pueblo. El día 2 de octubre ya hemos dicho de que es en realidad el punto crucial del plebiscito, lo que manifiesta el pueblo colombiano. ¿Crees que ha hecho bien PPK en ir? Yo lo escuchaba en la mañana, me has escuchado mencionarlo también, que él decía, yo no he venido aquí a avalar los acuerdos en general, ¿no? Es un acto de presencia que refrenda el espíritu de la paz, que es muy distinto a los términos en que se están planteando. ¿Cómo ves tú esto? A ver, aquí hay dos temas que preocupan, ¿no? Para empezar, obviamente, los que critican esta firma de paz muestran los números escalofriantes que tiene la FARC y que ha dejado hasta el día de hoy con más de 260.000 muertos, ¿no? 50.000 desaparecidos, bueno, más de 1.000 millones de pérdidas en dinero, en efectivo, ¿no? Es lo que le ha costado al Estado colombiano todos estos 52 años de guerra. Entonces, esos números pues hacen que estos opositores tengan ahí una plataforma de crítica importante. Y también por el lado en el que el Estado colombiano en esta firma de paz, al parecer también va a haber un beneficio económico que va a brindar a las FARC. Entonces eso es lo que se está criticando también. Entonces, aparte de que... La impunidad, la asignación económica... ¿no? Y no se ha tocado el tema también del Claro. narcotráfico, ¿no? Eso también están criticando bastante, que la FARC ha dicho ya, yo dejo las armas, pero todavía no toquemos el tema del narcotráfico, ¿no? Eso todavía quedó pendiente y eso es sensible también a las personas que están criticando esta firma de paz. Y en el lado de la visita del señor presidente Kuczynski,
yo creo que lo que me preocupa es que se está abriendo una rendija, como se lo comentaba Renzo detrás de cámaras, se abre una rendija a que ese mismo tema se toque aquí con Sendero, pues, ¿no? A su regreso, efectivamente, el tema me parece, ojalá que me equivoque, en agenda va a ser cómo vamos a hacer con Sendero. ¿También necesitan un derecho a la participación política o qué es lo que se va a hacer con ellos, ¿no? Porque se va a abrir el debate plantea ahí. que todavía está pendiente conversar políticamente los temas derivados de la guerra, como ellos llaman, ¿no? Y ahora, a propósito de lo que menciona Luis Carlos Renzo, tenemos el tema pues del mausoleo construido en el distrito de Coma, donde se sopla la pluma con la fiscal, el alcalde, etcétera. Incluso el ministro. Que no es lo más, claro. y el ministro, pero quizás no sea lo más importante. Yo señalo y sostengo y subrayo que me parece que todavía no hemos dilucidado muy bien esta confrontación moral que nos hace como demócratas generar más bien una devolución con un golpe a quienes quieren expresarse libremente y honrar a sus muertos. Nos guste o no nos guste, Sendero Luminoso puede hacer lo imposible por ver la forma de darle a ellos un título de héroes de guerra, de haber sido golpeados por el sistema capitalista, de haber muerto el día de la heroicidad, como le llaman al 19 de julio, aniversario del año 1986, con la matanza de los penales. ¿No crees tú que nos falta todavía profundizar más ese tema? Porque efectivamente, como bien dice Luis Carlos, acá va a venir PPK luego de este acto y se va a confrontar con estos hechos que para la visión de mucha gente están como coaligados, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que abre un espacio y efectivamente esta rendija es clara en ese sentido, ¿no? Va a haber un debate, qué es lo que vamos a hacer, cómo es que lo vamos a tratar, pero sobre todo lo que me preocupa es cuál ha sido el tratamiento de las instituciones a lo largo de la historia reciente del Perú y cómo nuestro sistema educativo ha ido también respondiendo ante eso, ¿no? O sea, puede haber muchas manifestaciones pro o en contra, pero lo importante es qué es lo que tienen en la mente los nuevos ciudadanos, los ciudadanos de hoy y los del mañana, para poder evaluar la guerra y el terrorismo que vivimos hoy en el país. Pero no le corresponde a alguien que ha sido de Sendero o del MRTA en el retrato colombiano poder hacer un acuerdo también con el Estado peruano y decir: yo ya no quiero utilizar las armas, renuncio a esa vía, utilizo la vía legal, pero sale el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, toda la clase política, porque hay que ser políticamente correcto y decirle: no, hay que cerrarle todas las puertas. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Sí, yo lo que creo que de los dos lados no ha sido absolutamente claro. O sea, nuestro sistema institucional ha ido de tumbo en tumbo, porque no han habido además interlocutores válidos, pero también es cierto que por parte de Sendero Luminoso no ha habido primero un liderazgo claro que pueda ver la posibilidad de un mensaje a la nación en términos de arrepentimiento. Lo que hoy día vimos, por ejemplo, en la firma del acuerdo es que el jefe de las fuerzas de Mochenko expresamente dice: nos pedimos perdón. Y eso fue una cosa además hasta emocionante de alguna u otra forma. Entonces, impactante. Y eso no hemos visto, por ejemplo, de este lado. Lo que hemos visto es un poco a regañadientes o un Abimael Guzmán ya encerrado en la cárcel, que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer por una cuestión más bien personal, más que una cuestión institucional, o de haber aceptado los crímenes. Y creo que de este lado ha habido una inmensa irresponsabilidad de este grupo que creo que sigue soterradamente avivando ciertas banderas. Sin embargo, necesitamos seguir conversando. ¿Cómo lo ves, Luis Carlos? Sí, bueno, por el tema del derecho de repente a enterrar a los muertos, yo creo que, en efecto, o sea, una cosa es tener ese derecho, ¿no? Que puedas tener los nichos para tener a tus muertos ahí, a dónde visitarlos. Y otra cosa muy distinta es hacer apología al terrorismo, ¿no? Como lo vimos en cámaras, en la televisión. Prácticamente fue un mitin terrorista lo que se vio ese día, ¿no? Mientras enterraban a sus muertos, mientras celebraban este mausoleo. Yo lo que vi es un mitin de reconocimiento a ellos. Era una reivindicación. Que, por supuesto, yo no comparto, pero definitivamente mi pregunta es: en una sociedad democrática no podemos permitir eso. Una viejita que estaba en contra de la guerra de Vietnam todos los días hizo hasta que se murió, frente al Capitolio, ¿no es cierto? Años y de años se acusó a todos los presidentes y ella estaba con sus 40, combatiendo una postura que tenía oficialmente los Estados. Nadie la molestó. A lo que voy es que nosotros no profundizamos a veces de manera, digamos, más democrática hasta dónde alcanza el derecho de las personas a ejercer su ritual. ¿Por qué apología? Lo que pasa es que la gran diferencia es que efectivamente en Colombia hemos visto
un arrepentimiento sincero por parte de las FARC, y acá en Sendero no han dado luces en ningún momento de que ellos estén arrepentidos de haber actuado como actuaron en su momento. Porque no se ha y al conversado, contrario, ¿no es cierto?, ¿no?, condiciones para que justamente ellos puedan arrepentirse. Todo lo esperamos unilateralmente. El Estado no dialoga, el Estado peruano me refiero oficialmente con ellos. Ellos dicen, conversemos sobre los problemas derivados de la guerra popular. Ya. Nosotros no aceptamos que haya guerra popular. Entonces estamos entrampados en una situación en que la que yo no sé, la verdad, con todo lo que puedo detestar a Sendero Luminoso, cómo mató amigos míos, cómo asesinó personas que nosotros conocimos, líderes políticos, al general López Albújar, a quien conocí muy cercanamente, cómo no lo voy a tener acá, pero cómo pienso como demócrata hacia dónde me voy a alcanzar para darle un camino a esta gente y sacarlo precisamente de su vorágine terrorista. Pero si justamente lo que queremos es abrir un espacio democrático, Sendero también tendría que tener la iniciativa de hacer de repente un llamamiento y llamar al perdón, pues, ¿no?, a sus acciones que han tenido. O sea, también ellos tendrían que tener esa iniciativa, esa voluntad, si se quiere, política, si es que eso es lo que desean, de pedir y empezar a solicitar el diálogo, pero obviamente bajo unas condiciones que yo creo tienen que surgir de la reconciliación y el arrepentimiento, ¿no?, como lo hemos visto en Colombia. Entonces, eso es lo que yo diría. ¿Están ustedes dos de acuerdo con que se derrumbe ese mausoleo? No, por ejemplo, que se destruya. Yo te soy sincero, no lo tengo. Alberto Quintanilla, el Frente Amplio, ha dicho, ¿por qué? O sea, no hay razón, no porque quiera que se rinda homenaje, sino que él cree que definitivamente ese ritual le corresponde solamente a un grupo de peruanos, equivocados o no, pero donde la sociedad democrática tiene que mirarlos y aceptarlos. Sí, yo no lo tengo muy claro y te soy sincero. Me parece que todavía hay un largo camino y hay un tema que quería traer a colación, es que han habido instrumentos que creo que no han sido lo suficientemente potentes y que se van a aplicar ahora a partir de este tratado de acuerdo de paz en el caso de Colombia, que son las comisiones de la verdad. Esta comisión de la verdad que tuvimos en el Perú pareciera no haber tenido las herramientas necesarias para generar los grandes consensos que se debió generar en el Perú y pareció ser muy parcializada. Eso dejó entrever que existía cierta sensación o cierta intención de juzgar más bien al Estado y dejar un poco de lado a lo que fue y lo que representó Sendero Luminoso, a pesar de que literalmente ellos le echan la culpa en su metodología a Sendero Luminoso y al MRTA como los que comenzaron con esta vorágine de sangre. Pero es cierto que necesitamos vivir en democracia, necesitamos apelar a las libertades y es cierto también que por más que no nos guste, finalmente tienen algún derecho ellos, porque además no solamente están camaradas, recuerda que hay familiares, que hay mitologías familiares, hay discursos internos que hay que combatirlos no por la vía de la destrucción de un mausoleo, que supongo que puede ser peor. ¿Reivindicamos una sola verdad, Luis Carlos? ¿Existe una sola verdad en un solo ángulo del cual podemos mirar las acciones así, por muy nocivas que fueran de Sendero Luminoso? Definitivamente nada está escrito en piedra. A Sendero Luminoso lo hemos vencido militarmente, pero no ideológicamente, ¿no? Es lo que siempre Carlos Tapia, por ejemplo, decía. Exacto. Y él era de los que proponía que con la gente del Movadef había que tener un debate, destruirlos ideológicamente, porque él se siente en capacidad de hacer, pero no se dan esos espacios. Sale alguien del Movadef, ya lo estás agarrando por hacer apología del terrorismo. Entonces, a mí me parece que nos falta una discusión más profunda en términos democráticos y política de lo que debemos hacer. Sí. Suena muy bonito, pues lo políticamente correcto. No hay que mirarlos, hay que destruirlos, basuras. Pero ¿a dónde nos conduce eso? Claro, en efecto. Y será la oportunidad, creo yo, al regresar el presidente Kuczynski, de repente que eso se ponga en agenda y que se abran los espacios. Ojalá que abran espacios de debate, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, en todo caso, hacer o completar ese otro tramo de vencer a Sendero Luminoso ideológicamente también. Renzo hablaba de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Fue muchas verdades lo que se dijo ahí y nada que abra caminos de reconciliación. Eso está demostrado. Así es. Fue un fracaso lamentable también por el hecho de que todos nos entusiasmamos con su existencia. Y esto me hace acordar que el Ayuntamiento de Madrid ha creado también una Comisión de la Memoria y ya tiene 27 calles que quiere desaparecer porque dice que rinden homenaje a la gente del franquismo. Y el sábado hubo una movilización en la Plaza Mayor de Madrid porque esta comisión ha determinado que un militar de apellido Millán Astray, que fue el creador de la Legión Extranjera española, que estuvo con Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca. Eran los novios de la muerte, así se llama. Y el viva la muerte. Le gritó a Miguel de Unamuno, muera la inteligencia, viva la muerte.
había sido un vencedor en Filipinas, había sido un vencedor en Marruecos, o sea, antes de la guerra civil, pero la guerra civil, como él fue un funcionario y un comisionado de prensa y propaganda del franquismo, no, entonces hay que destruirlo, la calle que desaparezca. ¿Y qué cosa ha provocado? Que los legionarios, los de la Legión extranjera española, se movilicen y dicen, ni hablar, nosotros no vamos a permitir, porque han pasado gobiernos socialistas, Felipe González, Zapatero, todo el mundo, y nadie se atrevió a cambiar eso. Entonces, mira los líos que nos causa a veces la búsqueda de la verdad, ¿no? O de una sola verdad. ¿Tú qué dices, Luis Carlos? Sí, en efecto, ¿no? Y eso hemos podido ver también en diversos casos, que efectivamente cuando hay una sola verdad es lo que enerva más la rebelión. Entonces se tiene que necesariamente, creo yo, poder dialogar y tener pues esos espacios donde efectivamente se pongan las ideas en el tapete y se pueda discutir, ¿no? Porque si se va a querer imponer, y es el error que han cometido varios estados en América Latina, al querer imponer un solo orden, pues eso lo que ha generado ha sido sublevación, ha sido rebelión, y eso ha terminado lamentablemente en terrorismo, en muerte y en desgracia, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Este jueves será la sesión plenaria del Parlamento en el que se discutirá definitivamente si se delega el conjunto de solicitud de delegación de facultades que ha pedido el Poder Ejecutivo y que ya han terminado prácticamente de dictaminar la mayoría de comisiones. Volvemos con Luis Carlos Reate y con Renzo Ibáñez luego de una pausa para tratar estos temas.